Muy bien, bueno, la semana pasada hicimos otra cosa, pero la última vez terminamos ya el profeta Ezequiel. Entonces yo quiero hacer un pequeño repaso porque es importante eh, cada vez que vamos a empezar un tema nuevo, como volvernos a situar, ¿no? Hemos ya visto muchos libros del Antiguo Testamento, esperemos que sigamos Sí. avanzando. Em, pero entonces, a ver, ¿quién me recuerda en cuántas partes está dividida de forma genérica el Antiguo Testamento? Tenemos grandes bloques. ¿Cuántos grandes bloques tenemos? El Antiguo Dos, Testamento. perdón, el antiguo, perdón. Mm. Pues ahí están. A ver, ¿quién sabe? Vamos, Pues, Lorena tiene buena memoria. ¿cuáles son las grandes partes del Antiguo Testamento? Que luego Puede vamos a ser entrar en los libros, pero a ver. Pentateuco, 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 bien. el Pentateuco. profetas mayores, profetas menores, Nah. ¿no? Pentateuco, bien. Profetas de forma genérica. Pero Ah, antes de ok. profetas, ¿qué vimos? ¿Qué nos da la línea? ¿Los libros qué? Los Los históricos, históricos, bien, los libros históricos, luego los libros proféticos y nos falta un último apartado que ni lo hemos llegado a ver, pero ¿cómo se llama en este último apartado? ¿En donde están Salmos, Cantar de los Cantares? ¿Cómo se llama este último apartado? ¿Alguien se acuerda? sapienciales, los, los de la sabiduría, Sí, cantares. sapienciales. Muy bien, sapienciales. Entonces tenemos el Pentateuco, que sabemos que son 5 libros. Los históricos, los libros históricos, ¿cuántos libros son en los históricos? 16 Mm, libros. 16 libros. 16, Luego, los proféticos. ¿Cuántos proféticos son? 18 libros. 18. Y los sapienciales, que son 7 libros. Si los sumamos, ¿cuántos libros nos dan? Esto ya, este número no lo tenemos que sumar, ya no lo deberíamos saber. ¿Cuántos libros tenemos en el Antiguo Testamento? 47, 47, 46, 46. 46. Muy bien, 46. Perfecto. Volvemos atrás. Pentateuco. ¿Cuáles son los libros que lo componen? 5, pero ¿cuáles son? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Muy bien, perfecto. Libros históricos. ¿En cuántos bloques dividimos los libros históricos que ya dijimos que son 16? ¿Cuáles son los bloques en los que los dividimos? En 4 bloques. Ah, Historia deuteronomista, ¿sí? Historia del cronista, los libros de los macabeos e historias sapienciales, ¿vale? ¿Cuáles son la historia del deuteronomista? Son los primeros 6 libros. ¿Cuáles son? De los históricos. ¿Cuál es justo el después del Deuteronomio? ¿Cuál viene? números, Josué. números. Josué, Josué. Sí, Josué, luego Josué. números. Luego, el libro de donde aparece Números, Sansón. ¿Libro de qué? Donde aparece donde Sansón. aparece Sansón. Los Los reyes. No, No, eh, no, con no. J. jueces, jueces, jueces. Jueces. Perfecto. Jueces, Y luego, donde aparece David. los David reyes, aparece en varios, pero ¿dónde aparece? ¿Dónde es su elección? ¿Dónde es su unción? ¿En los libros de quién? los Reyes. reyes. No. No, no. Una que empieza con una. Estos libros empiezan con una vocación muy conocida. Un muchacho que escucha un nombre, que escucha su Samuel. nombre en el templo. Samuel. Bien, uno y Sí, dos Samuel. Samuel, 1 y 2 Samuel. Samuel. Y ahora sí, luego de 1 y 2 Samuel, ¿qué viene? Ya lo dijeron. Reyes, reyes. Reyes, 1 y 2 Reyes, perfecto. Ahí ya tenemos la historia del Deuteronomista, esos 6 libros. Josué, jueces, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes. Luego viene la historia del cronista, fácil. ¿Cuáles son? Son 4 libros. 1 y 2, ¿qué? Crónicas. Crónicas. Y Ma- luego los que reconstruyen el templo, ¿qué son? Macabeos. No. Ellos purifican el templo ya en la época de los griegos, pero antes, la destrucción del templo y luego mandan a
fulanito y menganito a construir, a ayudar a construir Sí, el templo. sí, sí, Empieza por E. mira, Por son S. dos. Eran dos. No, son dos. Esdras Y Nehemías, y Nehemías. Perfecto, esos son los cuatro. Crónicas uno y 2, Esdras y Nehemías. Toda esta gente ya la vimos. sí, Vale, sí, sí. seguimos. La historia de los macabeos, fácil porque es uno y 2 macabeos. Ya está. Llevamos 12 y nos faltan 4 que son las historias sapienciales, que es fácil porque son estos personajes icónicos que se cuenta su historia. ¿Quiénes son? Job, Ruth, No, no, Job no. Job no lo hemos visto. No, Ruth sí, Ruth ay, sí. Ezequiel, ¿Cómo Isaías. Ezequiel? ¿Ezequiel quién es? Me están Ezequiel matando. y Los profeta. profetas, perdón, 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 A ver, entonces, perdón. ¿cómo es? Ruth, bien. Sí, ¿Quién más? Judith, Ese que estás diciendo. Es Esther. Esther, Estabas, pero di- también Judith, ¿no? estabas diciendo pero bueno, es Esther. Esther, Sí. Ajá, Judith, bien. Judith, ¿Quién más? Judith. Uno muy famoso, los esposos. Todos aquí deberían saber quién falta. Todos aquí están casados. Tobías, 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 bien. Tobías. Donde aparece también un arcángel. ¿Quién Tobías, aparece? Rafael. Rafael, muy bien. Bien, ya tenemos los 4 listos. Los 16 históricos. Ahora nos viene lo difícil, los profetas. Vale, los profetas tenemos varias divisiones. Puede ser la división que generalmente se hace. Ojo, atenta, estas divisiones que hacemos son divisiones pedagógicas, ¿vale? Para entender, pero no son canónicas en el sentido de que es como los títulos que a veces aparecen así, ¿no? Entre idea e idea, o esos titulitos no son canónicos. ¿Qué quiere decir? Que eso es el editor, el traductor que puso eso como para orientar, pero eso no es palabra de Dios. De hecho, cuando leemos la palabra de Dios y la vamos a proclamar, no leemos el título, porque ese título no es palabra de Dios. Es la nota del editor que pone ese título para orientativo, ¿sí? Entonces, igual esto, o sea, estas divisiones son ¿cómo se llama esto? Orientativas, pero orientativas también es cierto que desde los judíos tenían estas divisiones, ¿sí? Más o menos similares. Pero bueno, los profetas se dividen en profetas mayores y profetas menores. ¿Mayores en qué sentido? En que tuvieron más impacto y más importancia a la hora de la transmisión de la fe cristiana, ¿vale? Pero también está la división que es profetas del siglo VIII, profetas del siglo VII del exilio y profetas posteriores al exilio, es decir, se dividen históricamente, que es lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros estamos haciendo el recorrido histórico y por lo tanto nuestra división está siendo histórica. Pero los profetas generalmente se dividen en profetas mayores y menores. ¿Quiénes son los profetas mayores? ¿Quién me puede Isaías, decir? Ezequiel, Isaías, Jeremías Jeremías y Ezequiel. y Ezequiel. Y también ahí se incluye a veces a Baruch, porque es parte de Jeremías, es como si fuese el libro dentro de Jeremías, y a Daniel. Daniel porque es un profeta, pero es un caso aparte, ¿no? Y en ninguno de estos se incluyen las lamentaciones. Lamentaciones es como algo aparte, ¿no? Pero aunque sí se incluyen en todo el conjunto de los profetas. Entonces tenemos 5 profetas mayores. Sabemos que los profetas mayores son estos tres, más Baruch, más Daniel, ¿sí? Y los 12 menores. Y Lamentaciones que vendría aparte. Entonces ahí tenemos los 18 libros. Nosotros hemos hecho la división de histórica. Entonces, profetas del siglo VIII, que quiénes son los primeros 3 que vimos. ¿Quién se acuerda? Nadie. Pasó por debajo de la Amós, mesa. Amós, Oseas Oseas, Miqueas. y Miqueas. Muy bien. Luego vimos el Isaías, que en realidad se le podría llamar el corpus isaiano. Por qué le podríamos llamar el corpus isaiano? Y no solo, aunque solo sea un libro aparentemente.
Cuando lo explicamos, ¿qué dijimos de porque Isaías? es- que son tres, Que son son tres libros, tres, ¿no? Son porque tres. están hablando de tres periodos históricos distintos, ¿sí? Entonces, aunque se unifica un solo libro, en realidad, propiamente se tendría que decir son tres, ¿no? Vale. Y luego tenemos el corpus jeremiano. ¿Quiénes están en el corpus jeremiano? Jeremías, ¿quién más? Baruch, Baruch y ¿quién más? Daniel. No, Lamentaciones. Ah, ok, Estos tres las libros están lamentaciones. juntos, ¿vale? Y luego vendría Ezequiel, que es lo que hasta ahí vamos. Este es el libro que acabamos de terminar. ¿Qué vendría ahora? Los profetas menores del siglo séptimo y del exilio. Es decir, los de justo antes del exilio y durante el exilio. ¿Y quiénes son estos? Tres. Nahum, 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 Habacuc, que empieza con H, muchos ni siquiera sabemos que estos libros existen en la Biblia. Nahum, Habacuc y Sofonías. Y los posteriores al exilio son seis. Abdías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Jonás y Joel. Ahí tenemos seis más. Y luego tenemos el libro de Daniel, que es un caso especial dentro de los profetas, ya lo dijimos. Y ahí completamos los 18 libros proféticos, ¿vale? Hasta ahora, María, sí. sí, perdón, dijiste que Nahum, Habacuc y Sofonías son durante el exilio, ¿verdad? Y en el siglo, durante el siglo séptimo y durante el exilio. Es como Ok. justo antes del exilio y durante el exilio. Y luego los posteriores al exilio, que son Abdías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Jonás y Joel, ¿vale? Y luego está Posteriores al Daniel. siglo siete. Ujú. Y luego está Daniel. Entonces ahí ya tenemos los 18. Tres del siglo 8, tres principales, que son Isaías, Jeremías y Ezequiel, pero en Jeremías está también Lamentaciones y Baruch. Los del siglo séptimo y del exilio, que son tres. Los posteriores al exilio son seis. Y Daniel, ¿vale? Y luego están los libros sapienciales, que nos quedan siete. O sea, a ver, así como por tirar a la memoria, ¿cuáles son los libros sapienciales? Proverbios, Proverbios, bien. eh, Eclesiastés. ay, ¿cómo es que se dice? Eclesiastés, ¿será? Eclesiastés, bien. Mm. Eclesiástico, Eclesiástico, Proverbios, Eclesiastés, Eclesiástico, Cantar de los Cantares, no. cantar, muy bien. Y el otro Nos es faltan tres. Proverbios, Fácil, Sabiduría, bien, uno lo sacamos por el nombre de los libros, ¿no? Sabiduría, bien. Y Sabiduría, nos quedan dos. Uno muy importante, muy usado por Jesús, Salmos. Salmos, muy bien. ¿Y qué otro? Nos falta uno, un personaje que es muy sufrido, con el Job, cual... Job, Job, Job. Job, gracias, muy bien, Job. Muy bien, entonces completamos los 46 libros del Antiguo Testamento. Y ahora, el Nuevo Testamento, ¿cuántos libros hay? Este sí no los tendríamos 27. que manejar mejor. Lo estoy haciendo porque el otro día Cuatro. hablé con una amiga, Son 27. muy bien, el otro día hablé con una amiga muy católica y no sabía de lo que le estaba hablando. Y me preocupé. Entonces dije, no, no, no. Mi gente de Biblia, después de tantos años, al menos tiene que saber esto, ¿no? Bien, entonces, ¿en cuántas partes se divide el Nuevo Testamento? Tres, Casi. cuatro, ¿Un poquito más? cuatro.
A Poquito ver, más. porque si es por adivinar, pero son las cartas de Pablo, Bien, las o cartas de sea, Pablo es una parte. los Evangelios. evangelios, hechos de los apóstoles, las Bien, cartas paulinas, ya las las dijiste. cartas, las cartas de los otros ¿Cómo apóstoles. se llaman esas cartas? Esa es la pregunta a la que yo quiero Ay, llegar. Esa carta de los cartas otros Pues están las apóstoles. de... doctrinales, son las cartas doctrinales Casi. de Apocalipsis. Bien, el Apocalipsis es otro, entonces ya tenemos cuatro partes, por lo tanto que tenemos cinco partes. Los apóstoles. Ajá. Las Cartas cartas, apostólicas. cartas católicas. Muy bien, cartas Ojo. católicas. Entonces tenemos evangelios por orden, ¿no? Evangelios, hechos, cartas paulinas, cartas Cartas católicas y católicas y apocalipsis. Apocalipsis. Muy bien. Los evangelios, ¿en cuál orden están? ¿Cuántos son y cuál? Estos sí no los tenemos que saber así. Mateo, Marcos, Cuatro. Lucas y Juan. Muy bien, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ese es el orden canónico. Muy bien. Luego viene Hechos de los Apóstoles. Y Hechos de los Ajá. Apóstoles son, empieza toda la historia de la iglesia y son como abren a todas las cartas que van a venir. Porque de hecho, todos los personajes que aparecen en las cartas, por lo menos los autores de las cartas, aparecen todos en Hechos de los En Apóstoles. Es Hechos. como una Ajá. apertura a toda esa gente que aparece. Entonces, las cartas Paulinas, ¿cuántas son? Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Tito, Filemón. mm, Creo que son 9. No, 9 más las que son 2. Son 13 más una, ¿vale? Ok, ¿Cuáles son? sí. Romanos, uno y 2 Romanos, primera y Corintios, segunda de Corintios, Gálatas, Gálatas, Efesios, bien, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, perfecto. Gálatas, No, Gálatas ya Efesios, dijiste. ya, primera y segunda de Tesalonicenses, Tito, Primera y segunda Filemón, Timoteo, Timoteo, Tito, Filemón perfecto. Ahí son 13 más una y la que no se sabe si es Hebreos. Hebreos. Muy bien, Hebreos, claro. exactamente. Y esas cartas, Pero es así de que Hebreos, manera Hebreos no rápida, es, se Hebreos no dividen. es de las, Hebreos no es de las cartas paulinas. Hebreos es punto aparte. Por eso digo 13 más uno. Ajá, ok. Porque se le No considera de tengo mi Pablo, pero Biblia, no sabe que no es tengo de mi Pablo, Biblia pero bueno, en este momento no tengo mi Biblia abierta, por si acaso. muy bien, muy bien. Eso Vale, sí lo entonces son tengo 13 acá en más mi una, cabeza. de las cuales 10 son a comunidades, perdón, Ujú, 9 son a comunidades y 4 son a personas en particular. Como ven, sí, las 9 primeras a los romanos, a los corintios, tal. Y luego las últimas 4 son a personas, a Timoteo, a Tito y a Filemón. Dos a Timoteo, una a Tito y una a Filemón. Y por último, la carta a los hebreos, que es un punto de aparte. Y luego vienen las famosas cartas católicas, muy poco conocidas, muy importantes. ¿Por qué se llaman cartas católicas? Porque son cartas que no están dirigidas a una comunidad en particular, sino a toda la comunidad cristiana. Por eso se llaman católica. Católica significa universal. Esa palabra, ujú, católica, significa universal. Entonces está dirigida a todos, no está dirigida solamente a una comunidad como las de Pablo, que está dirigida a los romanos, a los corintios. ¿Sí? ujú. ¿Cuáles son esas? Santiago y Pedro. Santiago, uno y 2 Pedro, uno 2 y 3 Dos y tres de Juan, Juan y bien, Judas y Judas, perfecto. Entonces, una de Santiago, 2 de Pedro, 3 de Juan y una de a Judas. Judas. Y por último, tenemos el Apocalipsis. Y esa es toda la Biblia, ¿vale? La Biblia cristiana católica. Algunas Biblias que quizás les se han encontrado en algún hotel de pronto, algunos de estos libros no los tienen. ¿Cómo sabemos rápidamente si una Biblia es católica o no? Pues yéndonos a los libros a los, controversiales. ¿Cuáles son los libros controversiales? Los que en algunos los libros, en algunas Biblias, deuterocanónicos. los, ¿los qué? Deuterocanónicos. Perfecto, los libros deuterocanónicos, es decir, los que en algún momento se pusieron en cuestionamiento. ¿Cuáles son estos libros?
Tobías, Macabeos, exacto, Tobías, 1 y 2 Macabeos. Tobías, ajá, Tobías, Judith, Judith, ¿qué otra? mm, y el de uno de los sapienciales, Dos de los sapienciales. Sabiduría y sabi- eclesiástico. sabiduría y eclesiástico. Y algunas partes de Esther, no todo, pero algunas partes de Esther también. Y luego también no serían deuterocanónicos Baruch y Jeremías, y Baruch, y algunas secciones de Daniel. Y en el Nuevo Testamento, Hebreos, Santiago, la segunda de Pedro, la segunda y la tercera de Juan, la de Judas y el Apocalipsis. Entonces es fácil, ¿no? Ver si estos libros no están. Si uno de estos libros no está, ya no es católico. Ya esa Biblia no es católica, ¿vale? Eso lo podemos saber inmediatamente. Entonces, revisando si estos libros están, puede ser que alguno esté, alguno no esté, ¿sí? Cuando ocurrió eh, la división con los protestantes después de Lutero y con Calvino y Zwinglio y todos estos, ¿qué pasa? Que las corrientes protestantes más radicales quitaron todos estos libros y luego, dependiendo de luego la corriente protestante, quitaron algunos, otros los mantuvieron, ¿no? Entonces, no necesariamente todos directamente no van a estar, por eso es importante ver que si alguno de estos libros no está, pues ya no es una Biblia católica, es cristiana o incluso puede ser hasta no cristiana, puede ser eh, de De los los testigos testigos de de Jehová que Jehová, no de son los cristianos, mormones. por ejemplo, Ujú. ¿no? Entonces, bueno, son datos que nos ayudan para saber discernir si esta Biblia de dónde es, ¿no? También porque generalmente las notas y todo eso tienen una corriente teológica de interpretación. Pero Pero bueno, otra como cosa, usted, Mari, sí, también es que la Biblia católica siempre sí o sí tiene en el copyright las autorizaciones de la diócesis de tal exactamente, parte. exactamente. Ujú. Tiene que tener el Nihil Obstat, ¿no? El Nihil Mm. Obstat es no obsta lo contrario, es decir, esta Biblia está bien, ¿no? Tiene el Es como un aprobado, sello de notaría. Ajá. exacto, tiene el aprobado. ¿Qué significa esta palabra deuterocanónica que alguno la dijo? Que no Lore, están en los cánones, Que no están en los cánones. que no aparece dentro de los libros, bueno, que no, déjame ver. Mm, no, la palabra, ¿qué significa? ¿Sí? No, ¿qué significa? Más la palabra yo la puedo explicar, pero ¿qué significa que un libro sea deuterocanónico? ¿O por qué se le llama así? porque están por fuera del canon del Antiguo Testamento, del canon universal. No, porque pues está en nuestro canon, está en el canon católico. Tiene, tiene que ver con lo de los libros de los setentas, ¿no? Con, con esto, sí, tiene que ver con lo de los sabios de o de los setenta. Fueron A ver, libros que en la historia de la iglesia han presentado dificultades para entrar en el canon, ¿sí? Sea por el ambiente y el entorno que lo rodeaba, sea porque los judíos, una vez que definieron su canon, no los incluyeron. Entonces, el canon judío no los incluye o el protestante no los incluye. Entonces, nosotros le llamamos deuterocanónicos no porque en nuestro canon no entra, en nuestro canon sí entran, pero para hacer la distinción que si tú lo comparas con los judíos, en su canon no está y por eso en nuestro canon surgió dificultad para agregarlo, pero lo importante es que sí entró en nuestro canon. Y entonces, a pesar de las dificultades, algo se tuvo que discernir en su momento para que aún así entraran en el canon. Por lo tanto, no sé cómo decirles, están más que sellados. Porque los que no tuvieron problema, no tuvieron problema para nadie, pero los que sí, a pesar de tener problemas, entraron en el canon. Entonces, esto significa que sí había un mensaje de valor en este libro y que daba un aporte a la revelación y por lo tanto entraron. Porque lo más fácil hubiese sido que no entraran, para no entrar en problemas con nadie, ¿no?
Si entró en el canon, fue un acto de la providencia de Dios y nosotros los recibimos como canónicos. Nosotros, como católicos, estamos obligados a creer en ciertas cosas, ¿no? Y una de las cosas que estamos es en el magisterio, ¿no? Y el magisterio sella el canon. Por lo tanto, nosotros abrazamos el canon tal y como se nos es dado. ¿Por qué? Por un acto de fe, porque confiamos. No, pero es que eso fue quién sabe quién, no sé dónde, que luego lo afectó. No, nosotros, de hecho, ahí, eso es un dogma de fe. Y nosotros lo abrazamos por la Es- fe, ¿no? Y decimos, el Señor ahí actuó. Podríamos, eh, y esto lo hacen todas las religiones, ¿no? Porque si ustedes piensan, no, bueno, imagínate cómo obtuvo em, Jacob la primogenitura. Eso como que no es muy válido. Yo creo que ahí no pasó porque lo hizo por trampa, ¿no? Y Dios lo bendijo. ¿No? O sea, nosotros confiamos que Dios, a pesar de los posibles o no errores humanos e intervenciones humanas, el Señor actúa por encima de eso. Y esto nos ayuda mucho a comprender lo que es la historia de la iglesia, lo que es la historia de mi persona, ¿no? Decir, y las situaciones humanas van a ocurrir, pero el Señor está por encima de todo esto, ¿no? Incluso y tomando en cuenta los errores. ¿No? Entonces, por eso abrazamos, pero por una confianza, no por un fideísmo abstracto ni por un fundamentalismo de, sí, yo creo en el Papa a ciegas. No, yo no creo, yo creo en Dios. Yo en quién creo es en Dios. Y por eso creo que Dios asiste al Santo Padre. De ahí viene mi fe en Dios, no por una fe ciega en quién sabe qué, ¿no? Es en Dios. Bueno, dicho esto y un poco repasando en dónde estamos, vamos a hacer un pequeño cierre tratando de conectar la clase pasada, este tema de la tipología y de la presencia de algunas figuras del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento y cómo esto eh, se llena de sentido, todo el Antiguo Testamento desde la lectura del Nuevo, tomando el libro de Isaías un par de cositas que no profundizamos en su momento, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Y por qué tomo el libro de Isaías? Porque junto al libro de los Salmos es el libro más citado del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Y esto, pues, lo tenemos que tomar en consideración. Porque si estamos hablando que el Antiguo Testamento se llena de plenitud con el Nuevo y el Nuevo cita con gran diferencia al libro de los Salmos y al libro de Isaías, tenemos que ver qué aparecía en el libro de Isaías que nos ilumina la misión redentora de nuestro Salvador, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces aparece? Aparece el primer Isaías, es decir, desde el capítulo 1 al 40, aparece 93 veces. ¿En cuántos textos del Nuevo Testamento? 151 textos. ¿Pero cómo? ¿Por qué no son los mismos? Porque algunos repiten textos y los repiten en diferentes momentos. Por eso, 93 veces son repetidos textos en 151 partes del Nuevo Testamento. Esto nada más del primer Isaías. Del segundo Isaías, 102 veces. Y del tercer Isaías, 59 veces. Y estos versículos son citados más de una vez. Estamos hablando de alrededor de 250 referencias. Es un montón de veces. Ahora, ¿qué texto aparece la mayor cantidad de veces? Isaías 6:1. ¿Por qué aparece Isaías 6:1 tantas veces? Aparece muchas veces en, em, en el Apocalipsis. Si se acuerdan, Isaías 6 fue la vocación de Isaías, en donde él tenía la visión de la gloria de Dios. Y dice así este pasaje, ¿no? Vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso.
La orla de su manto llenaba el templo. Este texto es citado 11 veces en el Apocalipsis. Todas estas canciones que hablan de Dios sentado en un trono vienen de aquí, vienen de aquí. Vienen de aquí que se cita 11 veces en el Apocalipsis y aparece una vez en el Evangelio de Juan. O sea, aparece un total de 12 veces citado ese texto. O sea, está hablando de la gloria de Dios. Tiene mucho sentido en el Apocalipsis porque el Apocalipsis narra esa segunda venida de Jesucristo, ese fin de los tiempos, la escatología, ¿no? El fin y la segunda venida de Cristo. Entonces, esa gloria excelsa de Cristo en el trono. Luego, por supuesto, aparece como segundo texto más citado, aparece Isaías 53. ¿Quién se acuerda que aparece en Isaías 53? ¿No es la Virgen? Pues no, un Buen pasaje pastor. muy importante en Isaías. El buen Tiene que pastor. ser, ¿El qué? no, No es No, el el buen pastor, pastor. los pastores aparecen mucho en Ezequiel. Ah, El siervo sufriente, no. Ah, ok. el cántico del siervo sufriente. Específicamente el versículo 7 que dice, maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Este pasaje es utilizado 10 veces. Obviamente, ¿en dónde creen que aparece más? En el Nuevo Testamento, ¿en qué relatos? ¿En qué partes? Evangélicos. En los Los Evangelios. evangélicos, evangélicos. especialmente Juan. no, en los relatos de la pasión. Cuando Ah, se ok. narra la pasión de nuestro Señor, ahí aparece más este texto citado. Aunque también ¿Cuántas veces? aparece 10 veces. ¿Cuántas veces? 10 10. veces. Aunque también aparece, por ejemplo, en la carta de Pedro, en la primera carta de Pedro y también en el Apocalipsis. Pero donde más aparece es en los relatos de la pasión en los evangelios. Y luego otro pasaje que aparece mucho es Isaías 28:16. Aparece 6 veces. 28:16. ¿Y qué dice este pasaje? Dice, por eso así Por dice el eso así Señor dice el Dios. Señor Dios. He puesto en Sión como Puesto fundamento así. una piedra probada, una piedra angular preciosa, un fundamento sólido. Quien se apoya en ella no vacila. ¿Qué dice Jesús de sí mismo? Que es la piedra. Que es es la la piedra angular. Por lo tanto, Ujú. cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, ¿qué está haciendo con Jesús? ¿Qué está haciendo con Pedro? Le está dando la misma categoría para que sea el fundamento para el futuro. Bien, no utilizaría exactamente la palabra la misma categoría porque parecería que lo está No, haciendo como el Dios. fundamento. Sí, lo está haciendo partícipe de su potestad divina, Ujú. de su poder. Por eso, precisamente por eso, nosotros tenemos un papa, ¿no? Que Pero está enfermito y tenemos que orar por él. así es, tenemos que orar por él. Entonces, ¿qué pasa? Esto es interesante porque el tema de la piedra tiene muchísimo fondo. Los antiguos, antes de Cristo, mucho antes, se creía que el mundo, imagínense esto los griegos, pero incluso antes de los griegos, los egipcios, en la sabiduría primitiva, se tenía una teoría que se llamaba la cruz cósmica. ¿Qué es la cruz cósmica? Y aquí aprovecho y meto ahí algunas cosas que he ido aprendiendo. Pero la cruz cósmica es que los antiguos observaban la creación. Y cuando ellos hablaban de la creación y las grandezas de la creación y cómo contemplaban la belleza de la creación, no era como nosotros que hablábamos de los ríos, de los árboles,
No, no. Cuando ellos hablaban de la creación, no hablaban de la creación de aquí del mundo, sino de los astros. Eso es lo que a ellos les parecía espectacular. El sol, la luna, las estrellas, los astros. Eso es lo que les parecía grandioso de contemplar. Y por eso ellos veían que así como, recuérdense que para los antiguos había la materia, ¿no? La materia, lo concreto, lo palpable, y estaba la forma. La forma es lo que te da cohesión, lo que hace que esta materia tenga una forma y no sea así como que se caiga y... ¿Qué era esa forma? A eso le llamaban el alma, por eso todo tenía alma, porque entonces tenía el alma vegetativa, era lo que hace que la plantita tenga cohesión y no sea una cantidad de moléculas ahí esparcidas, sino que tengan una cohesión. Así como los vegetales tenían alma, así como los animales tenían alma. Esto en el sentido de que lo que le daba cohesión, también el universo tenía que tener un alma, porque por algo el universo estaba también cohesionado, por algo no se explotaba o se disolvía o se volvía como una gelatina, ¿no? Tenía cohesión. Y ellos al observar la naturaleza, la creación, se dieron cuenta que esa alma del universo tenía una forma. ¿Cuál era esa forma? Ellos veían el horizonte, algo que rodeaba a la creación entera, que era como veían una raya en el horizonte. Entonces decían, ay, el alma del mundo, como que hay una liga así que rodea. Ellos pensaban que el universo era esférico, porque la esfera es lo más perfecta, es la forma más perfecta que hay. Entonces imaginaban el universo, no la Tierra, ¿no? Porque ellos no tenían ese concepto de mundo, era el universo entero. El universo entero era esférico, porque es la forma perfecta. Y ese universo tenía como una liga que lo rodeaba, el horizonte, así, y otra liga que era la que seguía el curso del sol. Entonces era una liga que pasaba así, era una liga que hacía esto en la Tierra, ¿no? Por lo tanto, era una cruz que rodeaba entera el universo. Y esto ellos le llamaban el alma del mundo, lo que le daba cohesión y sentido, orden al universo entero, era una cruz que la rodeaba y la mantenía de tal forma amarradita que no se desperdigaba. Esa cruz, curiosamente, escuchen esto, porque esto es mucho antes de Cristo, mucho antes. Ellos creían que el alma, y escuchen, dense cuenta de lo que se está diciendo, ¿no? El alma del mundo, lo que mantiene la cohesión, lo que da sentido al universo, tiene forma de cruz. Los judíos reciben esta teoría de los sabios antiguos, primitivos. Esa sabiduría primitiva, ¿de dónde viene? De Egipto, de Mesopotamia, de los babilonios. La reciben. Los griegos la siguen desarrollando y en la época de los judíos, antes de Cristo, la toman los judíos. ¿Y los judíos qué dicen? Ah, mira, fíjate que el alma del mundo es una cruz, pero ahí donde esa cruz se cruza, de hecho, ahí fue el primer lugar donde Dios, en la época de las aguas primitivas que no había, ¿no? Eran puras aguas, un desorden al inicio de la creación. Dios, para empezar a crear, lanzó una piedra, justo ahí, en el punto donde hace cruz. Lanzó una piedra y esa piedra, sobre esa piedra, Dios empezó a construir el mundo, ¿no? Y sobre esa piedra, literalmente, se construye el templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque ese templo era el fundamento de toda la existencia. A partir de ahí, todo lo demás tenía sentido. Curiosamente, ese templo es ¿cómo desarrollan esta teoría los judíos? Los judíos dicen, al inicio, el alma del mundo, que es Dios mismo, está extendido en el universo abrazándolo en forma de cruz. Pero cuando se construye el templo, esa alma pasa a estar dentro del templo, en el Santo Santorum. Y desde ahí le da cohesión al universo entero. ¿Qué dicen los padres de la iglesia? Que lo que sucede, que esa alma del mundo es la palabra de Dios, que se extiende sobre el mundo en forma de cruz y le da cohesión. Por lo tanto, cuando Cristo es crucificado, en realidad es una entronización,
para que todo el mundo se dé Sin cuenta piel. que Él siempre ha sido el alma del mundo, 4 o 5 ojos, los que pelas. Él siempre es el que le ha dado cohesión, sentido al universo entero. Cuando Cristo, por lo tanto, la crucifixión de Cristo no es mera casualidad, ay, hubiese podido morir apedreado, no, tenía que morir en la cruz, porque eso era símbolo de que todos entendieran que Él era como un decir, yo he sido siempre quien ha mantenido esta cohesión en el mundo, yo soy el alma del mundo, yo soy el que ha dado sentido, yo soy el principio y el fin, yo soy el alfa y el omega. Cuando Cristo dice, yo soy la piedra angular, está hablando a los judíos que creen que el mundo se construyó sobre una piedra y que sobre esa piedra se construye el templo que fue donde fue a habitar la gloria del Señor. Por lo tanto, ese es el significado cuando Jesucristo dice, yo soy la piedra angular y ustedes desecharon la piedra angular. La piedra angular, la piedra sobre la cual existe y se fundamenta todo. Se dan cuenta que no entenderíamos nada si no tenemos todo esto. Él está hablando a gente que esta es su creencia de toda la vida, ¿vale? Este pasaje que habla de la piedra angular es citado 6 veces, como les dije, ¿no? En diferentes ocasiones, ¿no? Entonces, este es el fondo de lo que, de lo que está diciendo Cristo aquí. Luego también he citado el pasaje de Isaías 49:2, que dice, hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba, ¿no? Esto de espada afilada. Esta espada afilada se hace clarísima referencia a cuando dicen que la palabra de Dios es como una espada, ¿no? Bueno, este pasaje también es mencionado 6 veces, mucho en el Apocalipsis, pero también en la carta a los Efesios y en la carta a los Hebreos. Y luego Isaías 53:12, que también es del siervo sufriente, pero habla sobre que fue contado entre los pecadores, llevó los pecados de la muchedumbre e intercede por los pecadores. Isaías 53:12. También tenemos Isaías, 5 veces aparece Isaías 6, del 9 al 10, que es este texto del que habla de la incapacidad de escucha de quien tiene el corazón endurecido. Aunque oigan, aunque escuchen, no oirán, ¿no? Porque no se han convertido. También hay una alusión a Isaías 11:1, que anuncia que saldrá un vástago del tronco de Jesé, esta promesa del Mesías. Y también hace referencia a Isaías 49:6, que habla sobre la misión universal del siervo. O sea, ya hace referencia a la apertura universal de la misión, que no era solo para el pueblo de Israel. Aparece Aparece también, una vez. ¿cómo? Una vez sí se Aparece aparece. 5 veces. Ok. Y también aparece 5 veces Isaías 52:7. ¿Que de qué habla Isaías 52:7? Isaías 52:7 dice lo siguiente, qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que proclama la paz, que anuncia la buena noticia, que pregona la justicia, que dice a Sión, tu Dios reina. Ojalá que luego, después de haber anotado todo esto, se vayan a su Biblia y vayan a subrayar estos pasajes, ¿no? Porque son pasajes sumamente cristológicos y que nos iluminan sobre la misión de Cristo. ¿Por qué se menciona este pasaje tanto en el Nuevo Testamento? Para proclamar la necesidad y excelencia de la predicación evangélica, la necesidad de ir a hacer misión, es decir, a ir a anunciar la buena noticia de Cristo. Es lo que nos invita a nosotros, ¿no? Sean mensajeros del Evangelio. Y también en relación a la venida de Jesús, como anuncio de paz.
y la importancia de de la difusión del Evangelio como defensa contra las insidias del demonio. También tenemos cuatro alusiones a Isaías 30:33. Isaías 30:33 habla de lo siguiente. Dice, hace tiempo que está preparada la hoguera, ancha y profunda también para el rey, una pira con fuego y leña abundante, y el soplo del Señor como torrente de azufre le prenderá fuego. ¿Qué significa esto? Que este tema de que Dios castiga a los impíos, esta preparación del camino del Señor, ¿no? Hay que convertirse, hay que cambiar. O sea, porque a veces hoy en día tenemos mucho la alusión de que, bueno, no sé, que Dios es todo bueno y perdona todo, y es verdad, sí perdona todo, pero hay que tomar en cuenta que Dios también es justo. Hoy vi un pequeño documental que de hecho se los voy a mandar, lo que pasa es que está libre, está abierto hasta hoy, es de 10 minutos, así que pueden tener tiempo, sobre el tema de los mártires coptos, no sé si se acuerdan, hace unos años que eh, que ISIS grabó todo un martirio de 21 coptos, cristianos coptos, y cómo los mataron al borde de en una playa, no sé si se acuerdan, que fue todo un escándalo, tanto para los musulmanes como para los cristianos, porque filmaron todo el martirio lo filmaron. Eh, este video no aparece esto, no se preocupen, porque es en caricatura, pero es precioso, es muy impresionante lo que es el testimonio de la fe de los mártires. Como incluso a uno que no tenían claro si era cristiano o no, lo iban a liberar y lo iban a dejar irse, y él dice, no, yo tengo la misma fe de los que están dejando. Si nos sacan a todos, pero yo no me voy a salir. O sea, él no quería renegar ni por error de su fe. Y estamos hablando hace 3 años. O sea, son gente contemporánea a nosotros. Una fe espectacular. Los torturaban, hasta les ofrecían dinero para que apostataran. Y ninguno apostató. Impresionante. Y van a darse cuenta, si ven el documental, que los de ISIS testimoniaron haber visto manifestaciones extraordinarias, que veían a ángeles acompañándolos y que les entró tanto miedo que desesperaron y los mataron por miedo a que los cristianos los mataran a ellos. Por todas las manifestaciones tembló la tierra un día y los de ISIS escaparon. La cárcel abierta de par en par y ningún cristiano huyó. O sea, como hecho de los apóstoles. Muy fuerte, se los recomiendo mucho. Pero este tema de que el Señor, o sea, les dio muchas oportunidades a esta gente que se convirtiera, o sea, a los que estaban atacando, ¿no? Y dices, parece que uno, ahí no lo dice ahí no lo dice en el video, pero me habían contado que uno de los de ISIS se convierte, em, se convirtió, y creo que también lo mataron, pero ahí no apareció. Pero bueno, todo esto para decir que estos pasajes que a veces hoy en día nos los pasamos rápido, ¿no? Bueno, así hablaban en esa época, nos hace olvidar em, que uno tiene que actuar conforme al querer de Dios, ¿no? Em, y, y no, y esto no para sembrar miedo de que seremos castigados, no tendría ningún sentido vivirlo por eso. Pero si a alguien en algún momento le puede ayudar escarmentar a partir del miedo para una conversión, incluso y esto us- seguro ustedes lo saben porque son padres, ¿no? A veces cuando un hijo no, como que no entra en su sentido, a veces hay que decirle, si sigues yendo así, te vas a terminar, si sigues yendo a 200 kilómetros por hora, te vas a terminar matando, ¿no? Hay que meterles un poquito de miedo porque es que el chico no se convierte, ¿no? Es como el último recurso a veces, el miedo.
no para que vivas desde el miedo, sino para que el miedo te empuje, te ponga en movimiento, te cambie de dirección, ¿no? Te haga reaccionar. Y a veces por eso las personas tienen experiencias de vida que las hacen como dar la vuelta y reaccionar, ¿no? Em, pero bueno, todas estas citas de Isaías, ¿qué sentido tienen, no? ¿Por qué son tan mencionadas y por qué me pareció importante detenerme a comentarlas? Tienen como objetivo último y principal iluminar el misterio de Jesús. Recuerden que la palabra misterio para nosotros cristianos no equivale a enigma, es decir, a algo oscuro que no se ve, algo incomprensible, no. La palabra misterio para nosotros cristianos es aquello que se nos ha revelado, que nosotros por nuestra propia fuerzas no hubiésemos podido alcanzar a verlo, pero que se nos ha revelado, que se nos ha mostrado. Pero dado que es algo tan sublime, tan trascendente, tan que nos supera, se nos revela y solo así lo podemos conocer, pero aún así hay partes que como es tan grande no lo podemos abarcar. Pero no porque sea oscuro, enigmático, eh, ¿no? Sino precisamente porque se nos ha revelado, pero es algo que nos excede y no lo podemos abarcar. Y por lo tanto necesitamos eh, diferentes elementos que nos sigan iluminando el misterio, que ya se nos ha revelado, ¿sí? Entonces, la finalidad de que se cite tanto a Isaías y a otros pasajes del Antiguo Testamento es precisamente iluminar el misterio de Jesús. Por lo tanto, tiene una finalidad cristológica, hacernos comprender cuál es la misión de Cristo. Y la misión de Cristo no es la misión de un Mesías que venía a derrotar con fuerza o con sus caballeros y con sus caballos y sus lanzas a un imperio temporal, sino que es la misión de un siervo sufriente que toma los pecados, los carga, da muerte a la muerte y transforma esa realidad. O sea, el mesianismo de Jesús, con referencia, por ejemplo, al nacimiento de el Emmanuel, una virgen concebirá, se encuentra realizado plenamente en el nacimiento virginal de Cristo. Mientras que su pasión y muerte la comprendemos a mayor profundidad cuando la vemos desde el siervo sufriente de Isaías 53. También partes del segundo Isaías, este tema ¿Se acuerdan que el segundo Isaías comienza con el libro de la consolación? Y el libro de la consolación es que va a venir una nueva salvación, que no todo está perdido. Recuerden que el primer Isaías es toda la acusación de cómo venía viviendo el pueblo de Israel. Y dice, se tienen que convertir. Y el libro, el Isaías 40 empieza el libro de la consolación precisamente diciendo que iba a venir una época nueva. Y si se acuerdan, Isaías 40, versículo 3, dice algo en referencia a la misión de Juan el Bautista. Una voz grita en el desierto, preparadle un camino al Señor, allanad la estepa, una calzada para nuestro Dios. Y luego Juan el Bautista que dice, ¿no? Una voz que grita en el desierto, preparen los caminos hacia el Señor. Esto ya lo dice Isaías. Y el tercer Isaías también lo vemos presente al comienzo del ministerio de Jesús, hablando de este alcance universal de la misión de Jesús, que no solo venía por el pueblo de Israel, y cómo Dios reservaba, esto aparece en Isaías 64, por lo menos 64:3, que Dios estaba reservando las maravillas a quienes lo aman, estaba reservando sus maravillas, y cómo su amor no perece, no cambia a pesar de la infidelidad de su pueblo. Esto aparece en Isaías 65 del 1 al 2, por ejemplo. Dice, el amor de Dios no cambia,
no se retrae, no se quita porque haya infidelidad de parte del hombre. ¿Sí? Bueno, todo esto nos puede simplemente mostrar la importancia del profeta Isaías en el Nuevo Testamento, que recuerden que es lo más importante, ¿no? A la hora de estar leyendo el Antiguo Testamento, es siempre poner en relación con el Nuevo y ver cómo nos ilumina más el misterio de Cristo. Bueno, y lo siguiente que vamos a ver, que ya hoy no da tiempo, pero es comenzar con los profetas menores del siglo séptimo y del exilio. Y vamos a empezar con el profeta Nahum, ¿sí? El profeta Nahum. Como ya les dije, em, estamos viendo a los profetas en orden cronológico, ¿sí? O tratando de verlos en orden cronológico y no en orden canónico. El orden canónico es el orden en el que está en la Biblia. El orden cronológico, pues es el histórico, el que estamos tratando de seguir. Pero es importante saber que el orden canónico es diverso, ¿sí? Nosotros, por una cuestión pedagógica, estamos siguiendo el orden cronológico para no perdernos. Pero bueno, ya eso lo veremos la semana que viene. El profeta Nahum, que es relativamente corto, bastante corto en comparación con otros, tiene 3 capítulos, así que lo veremos en una sentada. Y luego, después de Nahum, veremos a Habacuc, ¿sí? Que probablemente, si nos da tiempo, los vemos a los 2 o a los 3 la semana que viene, que es Nahum, Habacuc y Sofonías, ¿sí? Ese es el orden que nos falta, que son libros, a partir de ahora, profetas bastante cortitos, ¿no? Entonces vamos a ir un poco más ágiles. Bueno, preguntas hasta aquí sobre todo lo que se les haya ocurrido o algún comentario.